Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Aparte de estar por aquí. Descansando, mentalizándoos del inicio de semana. Vamos a estar hablando durante este directo, de un tema en específico, ¿vale? Que es la ansiedad con la comida. Entonces, quiero que, pues eso, preguntéis todas las dudas que tengáis. Tratéis de, a lo mejor, querer sacar algo con respecto a vuestro caso personal, si puedo ayudaros de este, de este directo. Y nada, todo lo relativo a ansiedad con la comida, ya sea a nivel emocional, a nivel de alimentación, eh, pues nada, aprovecha este rato para ver si puedo ayudarte. Alex Bolsón, muchas gracias por el regalo. Vale, como digo, pues para la gente que esté por aquí. Ansiedad con la comida. Os lanzo una pregunta de primeras. ¿Habéis tenido ansiedad con la comida en algún momento de vuestra vida? ¿Por qué engañas a la gente? En fin, muchas, siempre, desde pequeña, sí. Es algo muy común, ¿no? Se juntan aquí varios factores, la ansiedad con la comida, el hecho de que la mayoría de nosotros no sabemos gestionarnos emocionalmente, es una de las más importantes, no nos enseñan a cómo gestionarnos emocionalmente. Y la segunda de ellas es al final que el tipo de alimentos de los que disponemos hoy en día son altamente adictivos, ¿no? Entonces al final pues se junta la tormenta perfecta y acabamos pues por llenar ese vacío emocional que no sabemos trabajar de otro punto de vista con la comida, ¿vale? Pero muchas veces ya no tiene que haber ni... A lo mejor el vacío es lo que inicia esa adicción a la comida y luego ya no está ese vacío y se mantiene la adicción por el propio efecto de los alimentos. La meditación me vino muy bien y el ayuno intermitente. Pues mira, la meditación te ayuda a conectar contigo mismo, con tus pensamientos, así que es una de las partes comentado. Y el ayuno intermitente te ayuda realmente a diferenciar, ¿no?, de ese hambre más emocional o por costumbre de un hambre más real. Entonces, una parte bastante importante en cuanto a nuestra relación con la comida. El ayuno consciente es importante. Te agradezco mucho por tus consejos. Gracias, Mohamed. Bueno, para los que os habéis estado uniendo ahora mismo, vamos a hacer este directo dedicado a hablar sobre el tema de la ansiedad con la comida, ¿vale? Todo lo relacionado, ya sea a nivel de emociones, preguntas que tengáis, lo que tenga que ver con la alimentación. Voy a intentar de aportaros, voy a estar un ratito, igual estoy hasta y media, un poquito antes. Y nada, quiero que me planteéis vuestras dudas respecto a este tema, me contéis vuestra problemática, si estáis un poco atascados con ello y os sentís perdidos, pues espero responder y ayudar en este momento. Así que bueno, os dejo abiertos a las preguntas, lo que estaba diciendo, ¿no? Que en tema de ansiedad con la comida se juntan dos cosas principalmente. Que no sabemos gestionarnos emocionalmente y el tipo de alimentos a los que tenemos acceso hoy en día, que son adictivos.
¿vale? Por ejemplo, para contextualizarlo, ¿no? ¿Puedes aclarar, por favor, si la avena es un buen alimento? Porque sí, porque no. Este directo no es para hablar de alimentos en específico ni de alimentación en sí, sino a lo mejor vamos a hablar de alimentación, tipos de alimento en lo relacionado con ansiedad con la comida, ¿vale? Sé que no voy a estar respondiendo a preguntas sobre alimentación más en general, ¿vale? Una pregunta, ¿qué te dedicas? Pues me ayudo a ayudar a las personas a aprender a alimentarse, hago asesorías sobre alimentación, sobre salud y al final pues resuelvo problemas metabólicos y de salud a través eso, de alimentación, suplementación especializada y un conjunto de cambios en hábitos de vida. Lo mío es brutal, mucho estrés en el trabajo y cuando me relajo me lo como todo. Es muy común ese patrón de conducta, ¿no? Que viven muchas personas después de un día muy duro de trabajo, donde están agotados, donde toda la fuerza de voluntad ya se ha ido, porque tengamos en cuenta que la fuerza de voluntad es algo que se va gastando durante el día, ¿no? Y es muy normal tener fuerza de voluntad durante la primera mitad, pero luego se va gastando, ¿no? Entonces es algo que tenemos que contar con ello. Y es muy normal que al final cuando tengamos estrés seamos mucho más débiles emocionalmente. Si se junta un día duro de trabajo y que no tenemos un mínimo de organización, planificación en casa, con la comida, por ejemplo, preparada o con algo sencillo, ¿no? No tiene por qué ser preparado, pero si no tienes ese recurso de saber, oye, voy a hacerme esta comida en 5 minutos, pues al final muchas personas acaban tirando de pedir a domicilio, ¿no? Es algo súper, súper extendido que algo que a lo mejor podría ser muy puntual, el fin de semana, se convierte en el día a día de muchas personas. ¿Qué estudios tienes? Nutrición, ciencia de la actividad física del deporte, medicina funcional, al final salud general a muchos niveles, psicología, filosofía, muchas cosas. Bueno, para quien se haya unido más tarde, como digo, estamos hablando sobre ansiedad con la comida. Quiero que me hagáis vuestras preguntas, vuestras dudas, eh, para tratar de ayudar. Yo siempre digo que la ansiedad con la comida es algo que se puede corregir más fácilmente de lo que pensamos, porque hay muchas cosas que influyen en esa ansiedad con la comida, sobre la que tenemos control y que desconocemos. Pues yo no sé cómo evitar eso, cómo la evitamos. Bueno, a ver, lo primero es, como digo, no confiar en la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad tiene las patas muy muy cortas y es que todos la perdemos, incluso la persona más disciplinada por la noche no tiene fuerza de voluntad prácticamente. Entonces, lo primero es no contar con ella, no tener esos alimentos en casa, es imprescindible. Al final hay que ponerse a uno mismo las cosas fáciles. Si tenemos la casa llena de alimentos altos en azúcar, productos procesados, pues obviamente vas a caer. Entonces, esto es lo primero y lo más sencillo. Es mucho más demandante el tener que al menos hacer un pedido a domicilio, que ya requiere un esfuerzo, ya el hecho de hacerlo a lo mejor ya incluso te estás sintiendo mal, entonces ya supone un estrés más mental, aunque se hace que el tener los alimentos en casa, favorece mucho que lo tengas. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, como digo, al final es ser organizado. Si sabes que eso te pasa constantemente, oye, te puede pasar una semana, te puede pasar dos o incluso un mes, pero hay que aprender de los errores. Es decir, si tú cada vez que llegas a casa estresada del trabajo acabas pidiendo a domicilio, pues tienes que generar una herramienta para que tengas una comida preparada saludable en casa que no te requiera ningún esfuerzo. Al final, como digo, muchas veces el problema es que eh, reflexionamos poco sobre lo que nos ocurre, ¿no? Y repetimos todo el rato el mismo error porque no extraemos nada de ello. Y uno de los factores principales es cambiar un poco el enfoque que tenemos con respecto a la alimentación, ¿no? Tenemos el enfoque de la comida es para el disfrute. Y no, no es así. La comida no está hecha para disfrutar.
La comida está hecho para nutrirnos, para aportar cada uno de los micronutrientes, macronutrientes que necesitamos, de la energía que necesitamos. Esa debe ser la prioridad de la alimentación. Y una vez tengamos cubierto eso, habrá algún hueco para el disfrute desde un punto de vista de una relación sana con la comida, donde no tengamos necesidad de según qué tipo de alimentos, donde tampoco sintamos culpa cuando los ingiramos. O sea, cambiar ese aspecto del disfrute de la comida, porque al final generamos una relación que no es adecuada. Hola a todas las personas que os estáis uniendo. Estamos haciendo un directo sobre preguntas y respuestas relacionadas con la ansiedad con la comida. Me gustaría saber qué es lo que os preocupa respecto a este aspecto, sobre cuál es la dinámica por la que pasáis y tratar un poco de ayudaros. Llevo siguiéndote bastantes meses y hace 2 o 3 has empezado a utilizar filtros en la aplicación para hacer tus live. No uso ningún filtro, ¿eh? Es la cámara. Cambié de móvil más o menos eso hace unos cuantos meses y la cámara empeoró un poco. Es cierto eso. Yo veo que para mí es un disfrute. A veces me lo tomo como premio. Pero piensa un poco, ¿realmente es un premio para ti? Es decir, tú cuando comes esa comida te sientes bien. No es un premio, en verdad es un castigo, porque seguro que comes eso, te sientes mal, te arrepientes, te llenas de culpa, al día siguiente tratas de compensar, empeorando aún así tu relación con la comida, entonces no te estás premiando realmente. Uno se premia con algo que realmente le hace sentir bien. Es decir, joder, he conseguido este objetivo a nivel laboral, joder, me va a premiar comprando esta entrada de un concierto que hace mucho tiempo que no iba. Y es una experiencia que realmente disfrutas, que te llena, te aporta, estás premiando con algo. En cambio, uno no piensa en premiarse con algo que le vaya a hacer mal, ¿no? Entonces, igual, cambiar esa perspectiva puede ser importante. Hola, buenas, me encantan sus vídeos, aprendo mucho, gracias. Bueno, gracias a ti por decírmelo, es un placer recibir esta clase de comentarios y espero seguir aportándote. Yo si estaba contenta, comía, si estaba triste, comía, si estaba nerviosa, comía. Al final es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que no nos enseñan a gestionar las emociones en ningún momento a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues al final acabamos, pues cada uno de una manera, ¿no? Uno es la comida, otro es el alcohol, otro es las apuestas, otro incluso es adicción al deporte. ¿Por qué? Porque al final no sabemos gestionar las emociones y al final vamos tapando, ¿no? O huyendo o eh, intentando escapar de X situaciones. Yo digo que lo más importante es trabajarse uno mismo, ¿no? La base emocional lo es todo y se hace poco hincapié en eso. Gestionar las emociones al final es un trabajo del día a día, ¿no? Que requiere de un poquitín de pausa. Yo creo que una de las cosas más importantes es escribir, ¿vale? Las personas que escriben tienen un diálogo personal, saben contar su historia, ponen palabras a lo que sienten, al final poco a poco van desenmarañando todo esa nebulosa que tenemos y acaban conociéndose a sí mismos. Creo que escribir es una de las cosas más importantes. Tener tiempo de un poco de desconexión si somos un poco conscientes, es decir, por ejemplo, salir a caminar, vale, pero no salir a caminar con el móvil y un podcast o pendiente de responder X mensajes, no, salir a caminar sin ninguna distracción y en cambio poner a lo mejor un poco de atención en, vale, ¿cuáles son los pensamientos recurrentes que están viniendo todo el rato a mi mente, ¿no? Si pones un poquito, como digo, de conciencia, no te quedas en solo en que ese pensamiento, e ir rumiando sobre él, tal, tal, tal. Vale, lo que sacas es en claro, esto me preocupa, esto otro también me preocupa. Tengo que poner solución sobre ello. Entonces luego llegas, te sientas y trabajas sobre ello. Vale, ¿qué pasa con esta situación? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que puedo hacer sobre ello para resolverlo? Y así es como poco a poco vas resolviendo tus problemas. Claro, cuando nunca has trabajado este aspecto en toda tu vida, tienes un montón de cosas y un montón de mierda que sacar del cajón. Pero cuando llegas a ese momento donde has trabajado todo eso del pasado, estás en una situación estable en la que pues llega el día a día y a lo mejor te surge de repente un problema. Si lo atacas al momento,
lo resuelves y siempre tienes una paz mental. Y esa paz mental al final cambia todo, ¿no? Cambia también cómo nos relacionamos con la alimentación. ¿Qué puedo hacer para dejar los atracones nocturnos? Bueno, lo más básico, lo primero, no tener alimentos procesados, altos en azúcar en casa, que no nos dicen cuándo parar de comer. Es muy difícil darse un atracón a latas de atún, ya te lo digo, porque la proteína te va a saciar muchísimo. Es muy difícil darse un atracón a lechuga, a brócoli. O sea que lo primero es no tener esos alimentos en casa, ¿vale? Así de simple. Y lo segundo es, lo que suele suceder de las personas que se dan atracones es que tienen bastante deficiencias en su alimentación, deficiencias que pueden ser de energía, ¿vale? Por eso el cuerpo luego le pide la comida de manera tan ansiosa, deficiencias a nivel de micronutrientes o incluso de macronutrientes, como puede ser también la proteína, la grasa, ciertas vitaminas y minerales. Entonces, esas deficiencias al final el cuerpo las traduce en esa necesidad de comer. Entonces, si llegas al final del día y a lo mejor lo que has hecho es matarte de hambre, tomar una ensaladita con un filete de pollo para comer y poco más, es normal que te des un atracón. Primer paso, admitir el problema y acudir a la psicóloga. Me fue de fábula. Pues al final, reconocer el problema es el primer paso, aceptarlo es muy muy importante y la ayuda psicológica es muy importante en muchas personas. Así que me alegro que des el paso, es muy valiente, como yo digo, pedir ayuda y espero que estés mejor. JM, saludos desde Chile, Marcos, espectacular tu contenido. Muchas gracias por tus palabras y gracias por tu tiempo por estar aquí. Buenas noches. Mi hijo tiene mucha ansiedad por la comida, tiene 13 años y no sé qué hacer para ayudar. Es difícil, ¿no? Es difícil con los hijos porque muchas veces como padres no sabemos cómo relacionarnos con ellos, ¿no? Y puede ser que ya hayamos hecho bastantes cosas mal, ¿vale? Que al final no tenemos culpa porque nadie nos enseña a ser padres. Y a lo mejor, por X manera de relacionarte con él, tu hijo ahora mismo no tiene la confianza para contarte lo que le pasa, ¿no? Eh, Igual intentar desde un punto de vista de acercamiento, sin presionar mucho, porque ya sabes cómo son estas edades, ¿no? Pues ver qué le pasa, que se abra contigo, a lo mejor desde ese punto de vista ya le puedes ayudar, ¿no? Y luego, pues, lo otro, ¿no? Esa ansiedad con la comida, pues, lo mismo. ¿Cómo te comportas tú y te relacionas con la comida? Porque al final los niños son esponjas, ¿no? Entonces, si tú tienes una relación con la comida de, del disfrute, de ansioso, al final él va a copiar esos comportamientos. Y luego, por otro lado, lo mismo de siempre. No tener esos alimentos que no quieres, de los o sea, no le des esos alimentos que sabes que no son buenos para él, no los tengas en casa. Al final es una negociación, ¿no? Háblalo con él. Pues mira, si tienes ansiedad con la comida, esos alimentos te hacen luego sentir mal, lo mejor es que no tengamos en casa, ¿no? Al final es difícil, pero son etapas complicadas, se juntarán muchas cosas y hay que ver cuál es la situación. Yo después de 35 años con ese problema he pedido ayuda y es lo mejor que he podido hacer. Me alegro mucho de que hayas tomado la decisión, nunca es tarde, aún te quedan muchos años para vivir con una relación mucho mejor con la comida. Yo digo, la comida tiene que ser algo que nos aporte, ¿no? Que no nos reste. Tanto a nivel de tiempo, tanto a nivel de emociones. Al final, la comida, la función que tenemos que verla es, oye, yo tengo un propósito en la vida, unos objetivos, unas metas, unas cosas que quiero conseguir en mi día a día. La comida tiene que ser algo que te potencie todo eso. Es decir, vale, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Seis comidas que no me van a dejar conseguir hacer todo esto lo que busco? ¿O voy a buscar un tipo de alimentación con dos, tres comidas que me permita tener más tiempo para dedicarme a lo que me gusta? Vale, ¿qué nutrientes le voy a dar a mi cuerpo que me permitan estar con concentración lo máximo posible durante el mayor tiempo para que pueda estudiar esto, sacarme esta posición? Al final, tenemos que mirar la comida como eso y como un acto de amor propio. Es decir, estás dando a tu cuerpo lo que necesita para sentirse bien, para funcionar bien y que él te recompense con esa posibilidad de ser feliz haciendo lo que te gusta.
Cinturón Mansosa, excelente contenido. Muchas gracias por tus palabras. El doctor me mandó al hospital a nutrición. Pues, a ver, la realidad es que lo más seguro es que te vayan a fastidiar más ahí de lo que lo estás, porque los conocimientos en nutrición desde la medicina y lo que se trabaja a nivel de hospitales, pediatras, deja muchísimo que desear. Entonces, si ves que no estás yendo mejor, no te ofusques con eso. A causa de esto voy al psicólogo y me es muy complicado de asimilar. A ver, espérate, ¿cuál es el anterior mensaje? O sea, que te es muy complicado asimilar el hecho de ir al psicólogo por esto. Bueno, al final ningún problema es ningún problema merece ser tratados y si no eres capaz de solucionarlo por tu cuenta, al final hay que ser humildes, ¿no? Y pues aceptarlo y buscar ayuda, si es que no pasa nada. O sea, no te sientas mal por ello. Eres valiente por tratar de mejorarlo. Yo fumo sin parar. Uf, el tabaco. Bueno, se queda un poquito a lo mejor fuera, ¿no? De este tema, pero al final es otra manera de... eh, un acto con el que nos sentimos mal y que hacemos constantemente. Es imposible ser feliz eh, fumando a largo plazo. Yo tengo problemas con esto, ya que perdí mucho peso y ahora no sé qué debo comer por la piel flácida. No tiene tanto que ver con la ansiedad con la comida. Vamos a centrarnos hoy en este aspecto. El vapor sin nicotina es sano, el vapor ese es veneno. Esto que se está poniendo muy de moda, eso es veneno. O sea que si quieres pensar que no te hace nada, ya ha habido bastantes problemas de corazón por ello. O sea que investigaría un poquito más. Yo tengo problemas con la alimentación, se me cae el cabello, dolor de cabeza, insomnio. Bueno, no tiene que ver en este caso con la ansiedad con la comida, pero esos son claros síntomas de falta de nutrientes en tu alimentación. ¿Vale? Al final, dolor de cabeza, pérdida de cabello, falta de dormir, están faltando nutrientes importantes. Igual podría ser el magnesio, ¿no? Ese mineral tan importante. Lo de escribir que has dicho, estoy empezando a hacer y me está viniendo también fenomenal. Escribir es una de las cosas más duras, si uno es sincero consigo mismo, pero de las más gratificantes, porque al final eh, es que es un antes y un después a la relación contigo mismo, a conocerte realmente, a la gestión de tus emociones, a ponerles palabras. O sea, si al final sabes escribir lo que te sucede, estás dándole salida, ¿no? Es al final un efecto similar. ¿Qué nos pasa? Nosotros, cuando tenemos un problema, el solo hecho de hablarlo con una persona que queremos, ya nos ayuda, porque le estamos poniendo palabras a ese problema. Una cosa que estaba aquí en la cabeza dando vueltas y sin darle salida, le hemos puesto palabras y ya lo hemos al menos identificado, le hemos puesto un contexto. Ahora podemos aceptarlo, trabajarlo, etcétera. Pues escribir al final es eso y es una ayuda que tienes tú a mano cada momento. Yo justo ahora, mira, estaba escribiendo hace un rato en la libreta, pues mi reflexión de esta semana, ¿vale? Yo al final escribo todos los días cuando me levanto, una serie de cosas, pues gratitud, mis prioridades del día, mis mantras, una pequeña reflexión del día, que ahí voy sacando esos temas que a lo mejor un día me preocupa, pues para que no darle más vueltas. Y luego, una vez a la semana, pues hago como una recapitulación de todo lo que he hecho, de todo lo que me ha pasado, de las cosas en las que no he actuado bien, las que puedo mejorar, de las que he hecho bien, y así voy mejorando mi estado vital, por así decirlo. Yo creo que ser fuerte mentalmente tiene que ver si tienes la disciplina de comer sano. La disciplina es algo muy muy importante que a veces se olvida, ¿no? Que sin disciplina y sin determinación a veces no conseguimos las cosas. Pero bueno, ser fuerte mentalmente depende de muchas cosas. La alimentación ayuda.
Daniel, es que si preguntas cosas que no tienen que ver con lo que estoy hablando en el live, pues por eso te ignoro. Estamos hablando de ansiedad con la comida. Entonces, el sushi no es una pregunta que tenga que ver con ansiedad con la comida. No es que se aborde, es que si estuviese haciendo un directo sobre alimentación, te respondería la pregunta y el primero. Yo tengo ansiedad por comer cosas dulces y comida chatarras. Claro, es que todos estos alimentos están hechos para ser adictivos. El azúcar es adictivo, el glutamato monosódico que le echan a todos los productos procesados es adictivo, el gluten de prácticamente todos los productos de trigo procesados es adictivo. O sea, son alimentos creados por una industria con el objetivo que tú comas lo máximo posible de ellos. Entonces, eliminar esos alimentos de tu alimentación y consumo diario es vital. Y algunos te dirán, ay, es que no puedes restringir alimentos. Sí puedes restringir alimentos porque te están destruyendo la vida. Otra cosa es que en una persona con una relación totalmente sana con la comida, que no tenga ninguna necesidad de esos alimentos, un día a la semana o dos se pueda comer lo que le dé la gana, sin ningún problema. Pero una persona a la que esos alimentos le están destrozando la vida, hay que restringirlos y quitarlos de la alimentación, porque es una adicción, ¿no? Igual que no le vas a decir a una persona adicta a la heroína, no, no lo quites del todo. Sí, lo tienes que quitar. O sea, es que es lo que hay. Sirve escribir, ¿qué beneficios tiene? Sirve muchísimo. Beneficios al final es ganar paz mental, te conoces a ti mismo, sabes gente mucho mejor, puedes escribir a nivel de planificar tus objetivos, dirigir tu vida, o sea, son muchas cosas. Y el solo hecho de escribir sin expectativas, es decir, coges una hoja en blanco y te pones a escribir lo que te salga, sin juzgarte, eso ya ayuda mucho. El tema del juego de zanahoria que dicen que eliminas bacterias, no estoy puesto en ese aspecto, no te puedo decir. Al final, por ejemplo, que tengamos eh, un sobrecrecimiento del hongo cándida en nuestro intestino, por ejemplo, por comer mucha azúcar, va a hacer que tengamos mucha más ansiedad de la comida, con la comida de lo normal, porque ese hongo se alimenta de ese azúcar, entonces te va a pedir más azúcar constantemente. Disfruto en el momento y luego me siento de bajón. Exacto, es que es eso, es lo que hablábamos antes, ¿no? Te premias con la comida, pero es algo que en verdad no te hace sentir bien, te hace sentir mal. Entonces al final es cambiar ese patrón de conducta. Es decir, si cada vez que estoy comiendo esto me estoy sintiendo mal, me merece la pena hacerlo y parar un poco, poner un poco de reflexión. Porque sin reflexión y sin un poco de introspección no vamos a ningún lado. ¿Y cómo se puede quitar esos alimentos adictivos? Es que no comprándolos. Es tan sencillo. Si no los tienes en casa, es mucho más difícil que los comas. Obviamente puedes hacerte un pedido a domicilio. Pero ya, lo que hemos hablado antes, ¿no? Si haces un pedido a domicilio de estos alimentos, un Burger King, un McDonald's, al final es mucho más difícil porque ya es, vale, lo tienes que pensar, voy a hacer un pedido, ya te estás sintiendo mal, uff, me voy a sentir mal comiendo esto, aún así lo haces, lo comes, tal, te sientes mal, o sea, es mucho más difícil, o sea, te puede pasar obviamente y a muchas personas le pasa, pero si lo tienes en casa es el principal error, también es mucho más difícil bajar a la calle a comprar cuando te da esa ansiedad. Hay muchas personas que lo hacen, pero es mucho más difícil. Entonces, lo primero es no tenerlo en casa y tener otros alimentos que sí sean saludables y ver cómo es nuestra alimentación, porque si constantemente tenemos esos problemas, muchas veces es debido por carencias en la alimentación. Yo tengo con los chocolates, no sé cómo controlar eso. No comprándolos. Si no eres capaz de relacionarte bien con el chocolate, no lo compres. El otro día subí un vídeo de los pistachos. Yo cuando tenía problemas con atracones y estaba saliendo de ellos, pues tuve, como esos atracones se derivaron a atracones después de comer con, por ejemplo, pistachos. Entonces, es un alimento que durante un tiempo pues tuve que retirar porque no me estaba haciendo bien. No quiere decir que sea malo, pero si está impidiéndote salir de ese proceso, pues tienes que eliminarlo de tu alimentación durante un tiempo hasta que puedas relacionarte de él de otra manera. Es cuestión de poner mucha fuerza de voluntad y compromiso en uno mismo y con el tiempo te acostumbrarás. Sin duda, es parte de voluntad y compromiso con uno mismo, con cuidarse, con ese acto de amor propio, con querer salir adelante es necesario. Pero no siempre, no, o sea, no es
O sea, no vale solo con eso, porque si tu alimentación sigue siendo carencial a nivel de energía, de ciertos nutrientes, tu cuerpo va a seguir pidiéndote eso. Si no tienes una buena gestión de las emociones, vas a tener mucha más tendencia a tener un bajón, o sea que no es tan fácil. ¿Qué has estudiado? Yo estudio cada día. He estudiado nutrición, ciencia de actividad física y deporte, psicología, filosofía, medicina funcional, fisiología, bioquímica. ¿La alimentación influye en la salud mental? La alimentación influye muchísimo en la salud mental. De hecho, eh, que tú tengas carencias en ciertas vitaminas y minerales, pues a lo mejor hace que no puedas producir ciertos neurotransmisores que se encargan de que tú estés bien. Ciertos alimentos influyen en cómo se regulan tus hormonas y vas a tener, por ejemplo, una desregulación de las hormonas del hambre y de la saciedad. Entonces, vas a tardar mucho más en saciarte y vas a tener mucho más hambre del que deberías tener. Entonces, en abordajes simplistas como los que no nos cansamos de ver a diario de personas que solo hablan de calorías, de tienes que comer menos de lo que gastas, de lo importante son las calorías y mientras tal, esos abordajes son nefastos. ¿Por qué? Porque no enseñan a la persona a alimentarse. A mí lo que me interesa es que sepas, oye, este tipo de alimentos, ¿qué es lo que hacen en tu organismo? ¿Qué es lo que te van a provocar? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Vale? Para funcionar bien, para estar bien regulado, para tener una buena salud mental e intestinal. A mí eso es lo que me interesa. Contar calorías no es aprender a alimentarnos. ¿Qué opinas de las frutas? Voy a hablar de la fruta en el sentido de ansiedad con la comida. Las frutas son adictivas, ¿vale? Porque tienen bastante fructosa, bastante, aunque es una fructosa que es de la fruta, que es natural, que no tiene por qué ser negativa ni nada, si comemos una fruta entera, es adictiva. La fructosa lo que hace es inhibir de la saciedad, entonces te hace comer bastante más. Y es un azúcar que está pensado en la naturaleza para que cuando tú te encuentres un árbol de fruta puedas comer toda la fruta que puedas. O sea que la fruta generalmente es en personas que son adictas al azúcar, es un problema también y se recomienda limitar bastante, ¿vale? Cuando estamos saliendo en nuestros procesos. ¿Pero tienes algún título oficial que te permita trabajar? Sí. Hormonas del hambre, la grelina. Grelina. Grelina, búscalo. ¿Cuál es la alimentación ideal? Cada uno tenemos unos requerimientos, pero al final sí que hay unas bases de lo que necesita un ser humano, ¿vale? Que es una serie de aminoácidos esenciales, es decir, de proteínas, proteínas de origen animal, una serie de grasas saturadas con su colesterol que conforman todas nuestras membranas celulares, la base de nuestro sistema hormonal, de la síntesis de vitamina D. Necesitamos también ciertos micronutrientes que podemos tener en parte de las verduras, de alguna fruta, de todos los alimentos también, pues como pueden ser los huevos, la carne de pasto, carne roja, el pescado azul y pues luego necesitamos un suficiente aporte de energía que prioritariamente vendrá de las grasas y pues podremos complementar con carbohidratos. Me gusta tu punto de vista. Gracias por decírmelo. Seikagi. No sé qué aportas con tu comentario, la verdad. ¿Qué tan provechoso es el salmón? Bueno, pues he de decirte que es un magnífico alimento, el salmón salvaje, porque a nivel de omega 3, que es un ácido graso esencial, pues aporta en gran cantidad. Pero tenemos que pensar que la mayor parte del salmón que compramos es un salmón de piscifactoría, ¿vale? Que al final, pues tiene un muchísimo menor aporte de omega 3, está alimentado con trigo, entonces es un alimento bastante caro para lo que realmente nos aporta. Entonces, yo sí digo, si vivís en España, más interesante es tomar pescados pequeños, como puede ser caballa, sardinas, sardinillas, anchoas, que no tienen ese problema a nivel también de metales pesados, como puede ser del atún, y tienen un buen aporte de omega 3. Eso es, Esther. Esa es la hormona del hambre, ¿vale? Cuando hay mucha de esa hormona en tu cuerpo, tienes mucho hambre.
Y la leptina es la hormona, hace más cosas, ¿no? Pero así de manera más simple, es la hormona de la saciedad, ¿vale? Cuando, entre otras, ¿vale? Hay también ciertos péptidos que se activan con la proteína, pero bueno, la leptina, cuando comemos grasa y se llenan los adipocitos, nos marca que ya estamos saciados y que debemos parar de comer. Esa es una pregunta muy, muy inteligente, ¿vale? Yo siempre digo que hacerse preguntas inteligentes denota mucho de la persona. Regulas la leptina comiendo la suficiente cantidad de grasa saludable con tus comidas y un buen aporte en general también de proteínas que no van a intervenir en la leptina, pero sí más en hormonas de saciedad como ciertos péptidos en el intestino. Ando mareado constantemente. ¿Qué crees que puede ser? Puede ser falta de sal, ¿vale? De sodio, ¿vale? Que lo tendemos a eliminar de la alimentación, pues nos han dicho que tenemos que comer bajo en sal, y puede ser falta de eso. Puede ser falta de hidratación, ahora en verano que estamos sudando demasiado. Pérdida de minerales por esa excesiva sudoración si no estamos reponiéndolos con la alimentación. Puede ser debido a falta de suficientes nutrientes en tu día a día y energía, ¿vale? Puede haber varias cosas, o puede ser que no estés oxigenando bien tus tejidos y porque respires mal. ¿Es bueno sentir hambre y aguantarse un poco? Ayuno. A ver, depende de qué tipo de hambre sea. ¿Es un hambre de te pide cualquier alimento, te apetece igual una verdura que una carne, que un pescado? Perfecto. En ese caso yo te diría que comas, ¿vale? Comes porque ¿para qué aguantar ese hambre? No estás escuchando a tu cuerpo. Yo digo que escuchemos a nuestro cuerpo. En cambio, es un hambre que lo que te está pidiendo es alimentos cargados de azúcar o carbohidratos, como pueda ser arroz, pasta, etcétera. Entonces no es un hambre real, es una necesidad de tu cuerpo de glucosa. ¿Algún libro sobre esto que recomiendes? Hay uno que se llama Cerebro de Pan, que es bastante, bastante interesante, muy completo. Cerebro de Pan. Saludos de Paraguay, sufro mucho de ansiedad y me enfoco en la comida. Explícate un poquito más. O sea, que tienes ansiedad en general y utilizas la comida para, para paliar esa ansiedad, ¿es lo que te refieres? O sea, que la sal no es tan mala como nos hacen pensar. No, la sal es imprescindible y si elegimos una sal de calidad, es decir, no una sal refinada, procesada, es decir, una sal marina, por ejemplo, es un alimento magnífico. O sea, que tenemos que incluirlo en nuestra alimentación. ¿Por qué dicen que es mejor comer sin ver TV ni el celular? Porque al final, si estamos comiendo y estamos con nuestro foco en otra cosa, no prestamos nada de atención, nada de atención ni a lo que estamos comiendo, ni a el sabor de los alimentos realmente, ni a las sensaciones que nos está produciendo, y por tanto no vamos a escuchar a nuestro cuerpo cuando nos esté pidiendo a lo mejor parar de una manera tan precisa. Entonces, al final, sí que es recomendable, que yo soy el primero que no lo hago muchas veces, porque muchas veces el momento de la comida es un momento que tengo para a lo mejor hacer X cosas que quiero hacer y no me ha dado tiempo durante el día, pero comer relajado, centrándote en la comida, masticando, que por ejemplo cuando estás pidiendo otras cosas no te centras en masticar tranquilamente y engulles, entonces al masticar poco te sacias menos, entonces eso es una de las cosas. Un diabético puede hacer ayuno intermitente, depende de qué diabético, no es lo mismo un diabético tipo uno que un diabético tipo 2. En cualquier caso, ambos pueden hacer ayunos si saben regular su patología. En diabéticos tipo uno no me voy a meter porque es más complejo. Diabéticos tipo 2, el ayuno es uno de los pasos para la sanación de ese problema, pero si está tomando una medicación para bajar el azúcar, hay que tener cuidado y tiene que hablar con un médico antes de hacerlo, porque si no le puede dar un bajón importante.
Vale, estamos hablando de ansiedad con la comida, ¿vale? Que antes de que nos vayamos del tema. En términos de azúcar, ¿qué tipo de dulce sugieres para personas propensas a la diabetes? Ninguno, es que no hay que comer ninguna clase de dulces, más que alguna fruta, como mucho, pero comer dulces es que no hay que comer dulces. ¿Es bueno pasar hambre? No es bueno porque al final tu cuerpo tiene mecanismos compensatorios. Entonces, si pasas hambre, luego es muy probable que tengas episodios de ansiedad con la comida, atracones, tu metabolismo se reduce. Cuando se reduce tu metabolismo, si estás constantemente pasando hambre, me refiero, luego en cuanto un día comes, ganas mucho peso. Entonces, no es algo interesante. Pero el hecho de pasar hambre se ha visto que es lo que más alarga la vida. Entonces, es paradójico. Por si acaso me hacéis una pregunta que no tenga que ver con ansiedad con la comida, no las estoy respondiendo, ¿vale? No, no penséis que soy borde ni nada por el estilo, porque quiero que centremos este directo en este aspecto y ya habrá otros donde hablaré de la alimentación. Si te gusta lo que aporto, hablo todos los días de alimentación, te recomiendo que me sigas y, bueno, subiré mucho contenido que seguro que te aporta y si no, en otro live podré resolver tu duda. ¿Se debe comer un poco de todo entonces? No, se debe comer mucho de lo bueno y muy poco de lo malo, o incluso tratar de evitarlo. Esto de alimentación equilibrada desde un punto de vista que hay que comer un poquito de galletas, un poquito de cereales, un poquito de helado. No, esto no es. Otra cosa es que te lo puedas comer, claro que sí, pero no. No hay que. Esa. ¿Cómo era el libro? Cerebro de pan. Por favor, antes de que se descontrole, que ya veo la dinámica de las preguntas, solo estoy respondiendo cosas relacionadas con ansiedad con la comida. ¿Vale? Entonces, si son dudas de, oye, este alimento cómo influye en mi ansiedad con la comida o qué alimentos tal, respondemos. Pero no estoy respondiendo preguntas generales sobre alimentación hoy, ¿vale? Quiero que nos centremos en ese tema. Voy a estar hasta -20 y vamos a responder las últimas preguntas, ¿vale? Yo me da ansiedad de comer por la noche del todo. Es que lo normal es que te surja por la noche. ¿Por qué? Porque tus niveles de fuerza de voluntad han bajado, como le sucede a todo el mundo, porque posiblemente todas las deficiencias a nivel de energía y de nutrientes del día las achaques por la noche, y tu cuerpo te pide eso que no le has dado, y al final, pues si estamos en una situación de estrés, no tenemos una planificación, una organización, pues al final es mucho más probable que por la noche surjan esos atracones. Sobre todo las de tipo bollería, etcétera. A ver, no me ha salido la anterior pregunta. Ah, vale, bien. Hola, ¿cuál es tu Insta? Mi Instagram es igual que aquí, marcosbodoque _salud. Te recomiendo que también me sigas por allí. Al final comparto un contenido un poco más profundo, porque aquí al final muchas veces los vídeos son más rápidos y, como por así decirlo, responder mensajes de personas, comentarios, es algo que es donde hago por allí, ¿no? Donde está como más así la comunidad más cercana, porque al final TikTok es una locura y se pierde. Entonces te recomiendo que me sigas por allí. Vale, ¿cuáles son tus dudas y tus preguntas a nivel de ansiedad con la comida? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué crees que no puedes controlarla? Gracias, María, a ti por decírmelo.
Cuando estoy con problemas, creo que me sacia o me tranquiliza el comer. Tú lo has dicho, ¿crees? ¿Realmente es eso cierto? ¿O es solo algo muy momentáneo y luego estás peor, ¿no? Y se te junta todo eso esos problemas que venías arrastrando, más ahora la culpa de haber hecho esto, más ahora el estrés de tratar luego de compensar con la comida, más luego el propio efecto negativo que tiene sobre tu intestino, sobre tu cerebro, sobre tu capacidad de concentrarte, los alimentos que solemos elegir. Tu cara cuando lees las preguntas que no son del tema. Tengo. Es algo muy común de mí que se me da fatal no transmitir lo que está yendo por dentro de mí. Bueno, puede ser algo positivo, yo creo, ¿no? Al final soy bastante transparente. Es solo satisfacción a corto plazo. Exacto, es satisfacción a corto plazo, que puede estar bien. Es decir, si tú tienes una buena relación con la comida, si no tienes ninguna necesidad de comer X alimentos, puede ser una satisfacción extra la comida. Y de hecho, si tú un día eliges comer algo, entre comillas, más insalubre, más negativo, pero lo disfrutas, no tienes culpa, al día siguiente estás igual, pues puede ser positivo para ti. Pero en la mayor parte de los casos no es así. Ya, pero ¿cómo lo evitas? Vale, a ver, lo primero es no tener esos alimentos en casa, eso es de cajón. Lo segundo es tener cierta planificación, organización, es decir, si siempre te pasa por la noche y te pasa cuando no tienes nada preparado para cenar, pues oye, cuida a tu yo del futuro y prepárate esa cena para que cuando llegues encima te premie, decir, joder, me he autocuidado, me he hecho mi cena para darme después de este duro día de trabajo. Eso es lo primero. Y luego, pues al final hay muchos más aspectos. Tienes que trabajar tu parte emocional, que seguramente al final hay vacíos que estás tratando de tapar con la comida y hasta que no soluciones esos vacíos, eso va a ser muy difícil que desaparezca. Y luego, por otro lado, lo que siempre digo, si hay deficiencias a nivel de energía, a nivel de proteínas, a nivel de grasa en tu alimentación, si pasas hambre, es muy difícil que salgas de una ansiedad con la comida. Para salir de la ansiedad con la comida, la clave es que no pases hambre durante el día. Qué interesante charla, gracias por el apoyo. Nada, me alegro que te guste y gracias por decírmelo. Está muy interesante lo que hablas, pero llegué tarde. Bueno, estos lives los voy a estar guardando y los iré subiendo todos a mi canal de YouTube, ¿vale? Por si te interesa el tema, quieres seguirme por allí y estar pendiente. La nutricionista me dijo que quizá vaya más allá de la nutrición, que probablemente sea algo emocional. Sí, yo cuando lo trabajo con personas, primero le digo, oye, vamos a trabajar, vamos a poner al menos en orden todo lo que pueda depender de la alimentación, ¿vale? Que al menos tengamos claro que por la alimentación no va a ser, es decir, que no vas a pasar hambre, no va a tener deficiencias de ciertos micronutrientes, no va a tener deficiencias de energía, de ciertas grasas, de ciertas proteínas. Y una vez esté todo esto controlado, vamos a trabajar la parte emocional, porque es la base de todo. Entonces, sin duda. ¿Cómo no paso hambre si hago ayuno de 16 horas? Pues no haciendo un ayuno de 16 horas. Si a las 14 horas te entra hambre o a las 12 horas te entra hambre, come. Y si quieres hacer ayunos más largos, te tendrás que preocupar de cuando comas meter más cantidad de alimento para aguantar bien. No debe ser un objetivo el hacer ayunos de X horas. El ayuno debe ser una herramienta, algo que te facilite la vida. Tienes una bonita piel. Gracias. Y no me he hecho ninguna crema, tomo el sol todos los días bastante tiempo, no me he hecho ninguna crema de sol, me lavo poco con jabón, de estos de baratos del supermercado, me alimento bien, la parte más importante es la alimentación. ¿Qué os quiero decir? Que la calidad de la piel no depende de productos externos, depende de el medio interno. ¿Tomar solo agua mineral es bueno? En plan, ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿De que si debes tomar agua del grifo también? O sea, al final es mejor el agua mineral que el agua de... Eres expresivo, con todos mis respetos. No, o sea, es un... O sea, me gusta escuchar eso, o sea, no es nada malo lo que estás diciendo. Porfa, dinos alimentos prohibidos. A ver,
ningún alimento es prohibido en el sentido de que no lo puedas comer nunca, porque al final algo de manera esporádica no va a destrozar tu salud. Entonces no hay alimentos prohibidos, pero sí que hay alimentos que no deben estar en tu consumo diario. Tu alimentación pues debe no estar basada en... O sea, no debe haber alimentos con azúcar, no debe haber alimentos procesados, no debe haber aceites vegetales de semilla. O sea, al final no debe haber constantemente pan, no debe haber pasta. Al final tenemos que entender pues que hay ciertos alimentos que no son saludables su abuso. ¿Tú tomas batidos de proteínas? No, no tomo batido de proteínas. Al final es que es mucho mejor comer comida entera si tienes la posibilidad. Entonces no, no lo veo interesante. Al final yo hago generalmente 2 comidas al día, meto una buena cantidad de proteína en esas dos y ya está. Vale. Eh, Vamos a responder a las dos últimas preguntas que tengan que ver con la ansiedad con la comida. Ha sido un placer estar por aquí. Gracias a todos los que os habéis pasado, los que estáis dedicando vuestro tiempo a escucharme. Muchas gracias. ¿Qué te has hecho en la cara? No me he hecho nada. Es porque se me baja el brillo del móvil. No me he hecho nada en la cara. Es mi cara así normal. Tengo justo la luz de frente y a lo mejor por eso se me ve más luminoso. Pero vamos, que no tengo ningún filtro ni nada por el estilo, la verdad. No sé. El acné a que se debe por comer mal. Estamos hablando de ansiedad con la comida, ¿vale? En otro momento respondemos a eso, pero tiene mucha base en el medio interno, en el intestino, posiblemente. Vale, últimas dos preguntas que tengan que ver con la ansiedad con la comida. Por si acaso, quiero que te lleves, ¿vale? Eh, para tratar de mejorar, bueno, no sé si son dos, alguna más, para tratar de evitar la ansiedad con la comida. Elimina esos alimentos que son adictivos. Primero, lo más básico, ¿vale? Quita el azúcar de tu casa, quita alimentos altos en carbohidratos refinados, ¿vale? Esto es lo primero. Segundo, no puedes pasar hambre en tu alimentación, porque si no vas a tener episodios de ansiedad con la comida, atracones. Entonces, no puedes pasar hambre en tu alimentación. Si pasas hambre es que tu alimentación no es la adecuada. Te digan lo que te digan. Y tercero, tienes que cuidar, aportar la suficiente densidad nutricional en los platos que hagas. Es decir, aportar la suficiente cantidad de proteína, que generalmente suele ser más que la gente suele tomar. Aportar la suficiente cantidad de grasas saludables, grasas saturadas, grasas monoinsaturadas, como puede ser la grasa animal, la grasa del aguacate, ¿vale? Estas grasas son importantes, la grasa de la yema del huevo. Y pues consumir también cierta cantidad de vegetales. Eso hará que tus comidas sean densas nutricionalmente. ¿Los carbohidratos se pueden consumir? Sí, pero la prioridad antes es esa densidad nutricional. Tiene una buena genética aparte de la buena alimentación. La genética cuenta, o sea, sí o sí, pero tengamos en cuenta que la genética no va a contar más del 20%, ¿vale? Es decir, la genética como mucho solo es el 20%. Entonces, si quieres quedarte con ese mensaje, no lo digo por ti, ¿no? Sino como lanzar este mensaje de muchas personas que se quedan en me ha tocado una mala genética, cuando con tus acciones puedes que prácticamente esa genética no tenga importancia porque el 80% depende del ambiente de tus actos, pues a mí me parece mucho más importante hacerse responsable de la salud de uno mismo. Obviamente, a lo mejor por mi genética yo tenga que hacer menos que otras personas para estar así, pero eso no quiere decir que tú no puedas hacer lo suficiente para estar así. Y al final debería ayudarte. ¿Te puedo preguntar, eres nutricionista? No, no soy nutricionista.
vamos a dejarlo por aquí. Que ya es hora de cerrar, de bajar el ritmo, desconectar, eh, hacer alguna actividad relajante para encarar el sueño y que podamos dormir bien. Así que, por llevaros ese último consejo, ¿no? Por ejemplo, la luz azul, si tenéis ahora, yo ahora mismo estoy con la luz apagada, está la luz que está entrando de la calle. Luces azules muy muy fuertes directamente disparan el hambre, ¿vale? Es decir, el típico comportamiento de estar por la noche viendo la tele desde cerca, eso dispara el hambre y puede ser que ayude con tu ansiedad con la comida. Así que son cosas que no se tienen en cuenta, pero son importantes. Em, Bueno, como digo, siento todas las preguntas sobre alimentación que no he respondido. Hoy el tema era ansiedad con la comida. Espero aportarte sobre alimentación un montón en todos los vídeos que subo a diario. Y no te preocupes que el próximo directo será específicamente sobre alimentación. Así que si no estás aquí en el momento en que lo haga, lo subiré a YouTube, que puedes seguirme en el canal. Y nada, te recomiendo que me sigas para todo ese contenido. Y si quieres seguirme en Instagram, que es donde, pues eso, tengo más contacto con todas las personas, respondo más mensajes, tengo pues, publicaciones a lo mejor un poco más profundas y más completas, te recomiendo que lo hagas, que el nombre es igual, Marcos Bodoque / salud. Así que, nada, muchas gracias a todos, que tengáis terminéis de tener un buen domingo y nos vemos por aquí, ¿vale? Un placer. Qué bien hablas y qué majo eres. Muchas gracias por tus palabras. Un placer. Que tengáis muy buen día, ¿vale? Buenas noches.